Hola jóvenes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende la hora en que me vean. Vamos a continuar con nuestra serie de esta segunda temporada llamada Macroeconomía. Vimos lo que fue el ciclo económico, vimos indicadores macroeconómicos y pues como todo en la vida, no todo es color de rosa. Vamos a ver los problemas macroeconómicos que nos afectan. Inflación, deflación, empleo, desempleo y el déficit. Problemas que nosotros estamos padeciendo, que nosotros estamos sufriendo en estos momentos, más sin en cambio a veces es increíble que no los podamos reconocer. ¿Ok? Bien, recuerden jóvenes verlo, darle un like por favor y vamos a ver entonces ahora nuestro aprendizaje esperado. Ya lo habíamos leído y lo leemos todas las clases antes de iniciar. Dentro de este bloque número 2 nos dice ejemplifica los agentes macroeconómicos. Ya los hemos ejemplificado, ya los hemos identificado en el ciclo económico. Vamos a determinar ahora las consecuencias, ¿sí?, en nuestro entorno para reflexionar las consecuencias de nuestros actos como seres sociales. Bien, debemos de recordar, jóvenes, que los indicadores macroeconómicos precisamente salen, bueno, les había comentado que salen mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales y anuales. Y bueno, finalmente el que más cuenta es el acumulado anual. Bien, vamos a ver entonces estos problemitas. Por ejemplo, ¿qué es un problema macroeconómico? Bueno, dice que un problema macroeconómico, pues lógicamente es algo que afecta a toda la economía de un país. Uno de ellos y el principal problema macroeconómico, que no es el único, pero es el que más el que más nosotros a veces vemos palpable en nuestras vidas, es la inflación. ¿Qué es la inflación? Nos dice que es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Ya habíamos dicho que este periodo de tiempo es durante un año, lo toman durante un año, pero durante todo ese año, incluso de manera a veces hasta semanal, vemos que algunos productos en el mercado suben de precio y muy pocas veces disminuyen este precio. ¿Ok? ¿Cuándo ha habido una inflación? Pues cuando los precios suben, es decir, que se han inflado. De ahí su nombre. Existe inflación cuando aumenta de forma sostenida los precios del conjunto de bienes y servicios de una economía. Es decir, cuando la media de los precios de todos los bienes y servicios de un país sube. ¿Qué causa la inflación? Bueno, la inflación es causada cuando la demanda crece mucho y la oferta no crece. ¿Qué quiere decir esto? Que demandamos mucho un producto que no está en el mercado. ¿Ok? También puede suceder que un país, un banco central, haya impreso mucho dinero, haya acuñado mucha moneda y pues lógicamente no ese dinero no es suficiente para que alcance a comprar un producto porque pues es dinero de cierta manera ficticio. Vamos a revisar, jóvenes, aquí, miren, nos dice que la inflación, una de las causas o de los efectos que tiene es que reduce el poder de compra del dinero. Y aquí en esta imagen lo vemos muy claro. En 1970, con 10 pesos, yo todavía no nacía, pero yo creo en lo que leo, ¿sale? Siempre y cuando sea de buenas fuentes. Nos dice que podíamos comprar agua, pan, uva, toda una canasta de frutas, queso, leche, zanahorias, tomates. Pero ahora, en el 2019, y si nos vamos al 2022, con esos 10 pesos, pues hasta está siendo muy optimista, ¿no? Porque dice que puede comprar pan, queso y agua. Pero pues si somos realistas, pues 10 pesos prácticamente no nos alcanzaría para una rebanada de queso, si acaso para medio litro de agua y a lo mejor para un pan.
¿Qué está pasando? Si es la misma cantidad de dinero, sí, pero la inflación ha hecho que el dinero reduzca su poder. Es como la kriptonita con Superman, ¿sí? Hace que su poder disminuya. Eso es lo que hace la inflación. Y la inflación, jóvenes, nos pega a todos, a todos. ¿Por qué? Porque pues si me siguen dando, cuando entré a la prepa, hace 3 años, y me daban 30 pesos para mi desayuno, ahora sé que con esos 30 pesos no voy a desayunar, voy a medio desayunar. Ahí vemos la inflación en nosotros. ¿Ok? Bien, vamos a continuar ahora con la deflación. Si la inflación es que aumentan los precios, la deflación es que disminuyen los precios, ¿sí? Nos dice, es la reducción de la oferta monetaria. Su efecto inmediato suele ser la deflación de los precios, o sea que bajan. Coloquialmente se suele utilizar el concepto de deflación para denominar la bajada generalizada de los precios de bienes y servicios. Se denomina deflación cuando los precios en general de los bienes y de los servicios son menores. ¿Qué causa la deflación? Ok, el exceso de oferta, que los productores tengan mucho producto que ofrecer, pero la demanda sea muy poca o la demanda sea escasa. Dice, los precios bajan, el poder adquisitivo sube. Vamos a suponer, si ahorita dirán, no, pues qué padre, ¿no? Que haya poca, que cuesten poco los productos, los bienes y los servicios. Sí, pero eso implica que entonces las empresas van a tener que despedir a los trabajadores y lógicamente va a haber desempleo. Y aquí vamos a poner en debate, ¿es bueno entonces tener inflación o deflación? La inflación es buena porque suben los precios. Ahora, dentro de la inflación, si hay un exceso de inflación, quiere decir que entonces no nos va a alcanzar el dinero. Y quiere decir entonces que el gobierno y las empresas deben aumentar los salarios. Y lógicamente eso es una espiral que cada vez es más. Un país sano, con una economía sana, la inflación que debe de tener se debería de manejar en el 2%. Entonces la deflación ocurre cuando los precios bajan y lógicamente las empresas empiezan a despedir a los trabajadores porque tienen mucha oferta y la demanda es escasa. Entonces la deflación es lo contrario a la deflación. ¿Qué es lo que hace la deflación en nosotros? Pues lógicamente, si vemos que están bajando los precios, pues preferimos aplazar nuestros deseos de compra para ver si baja más, ¿sale? Que bajen los precios. Vamos a aumentar nuestro ahorro, pero lógicamente también se van a incrementar los valores o el valor de una deuda y el empleo va a disminuir. Entonces, ¿es buena o es mala la deflación? Creo que todo es malo en exceso. Debe de haber un punto medio. Pero normalmente la deflación en una economía te lleva a crisis económicas muy profundas, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice aquí. Una inflación excesiva es mala, ya habíamos dicho que es malísima. Imagínense cuando una inflación llega al 1000%, que se llama hiperinflación, que un chicle de peso nos cueste 1000 pesos, pues bueno, pues ya está complicado, ¿no? Incluso se corre el riesgo de que sea una economía de trueque. Entonces, dice que una inflación excesiva es mala, pero es más peligroso caer en deflación. Por eso los bancos centrales hacen el esfuerzo de obtener siempre una inflación baja, pero que sea positiva, debido fundamentalmente a que la deflación es uno de los mayores temores de cualquier responsable económico de un país. ¿Quién es el responsable económico de un país? El gobernador de un banco central, porque las deflaciones provocan crisis económicas que duran mucho tiempo. ¿Ok? Bien, vamos a continuar ahora con empleo. Se denomina empleo
a la generación de valor a partir de una actividad producida por una persona, pues trabajamos y lógicamente generamos. Y nos dicen empleados, servidores públicos, trabajadores. El empleado contribuye con su trabajo y conocimientos en favor del empleador, o sea, de su patrón, a cambio de una compensación económica conocida como salario. Tan sencillo, yo trabajo para mi patrón o para mi jefe y él me paga. ¿Y por qué me paga? Pues porque hago un trabajo físico o un trabajo intelectual. ¿Sale? La relación de las sociedades con respecto al empleo es uno de los índices principales que mide su desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay mucho trabajo, hay muchas oportunidades de trabajo, pues quiere decir que el país se está desarrollando. Más sin en cambio, si no hay trabajo, quiere decir que el país está, o la economía está decreciendo, o el país está en crisis. Entonces puede ser a causa de una deflación. Los países más desarrollados tienden al pleno empleo, o lo que es lo mismo, que la oferta y la demanda laboral lleguen a un punto de equilibrio. ¿Cómo se le conoce a la población que trabaja? Población económicamente activa. Esta población es aquella población que estando en pleno uso de sus facultades, tanto físicas como legales y mentales, realizan un trabajo remunerado y son dados de alta al servicio médico, a todas sus prestaciones. ¿Ok? Vamos al desempleo. Esta hace referencia a la situación de un trabajador que tiene todas las capacidades para trabajar, tanto físicas como mentales, pero que no tiene ese empleo y por lo tanto no tiene un salario. Por extensión, es la parte de la población que estando en edad, condiciones y disposición de trabajar, que es una población activa, carece de un puesto de trabajo y se le conoce como población económicamente activa. Y bueno, pues en estos casos conocemos muchos, ¿no? Personas que tienen todas las capacidades, todos los conocimientos, pero no encuentran un trabajo. El hecho de que barran una calle o que barran su casa, pero que no les paguen, bueno, sí están empleadas, pero siguen siendo desempleados porque no les dan un salario. ¿Ok? Vamos a ver lo que es el déficit. Ya habíamos dicho del déficit, que es cuando hay escasez de algo o cuando algo nos está superando que nos hace falta. Estamos en un déficit. Hay un déficit calórico al que todos los deportistas quieren llegar porque precisamente es cuando ellos empiezan a evolucionar. ¿Ok? Pero bueno, eso no es tema. Déficit. El déficit es aquella situación que se genera cuando hay escasez de algo necesario. ¿Qué es algo necesario? Pues lo necesario para satisfacer nuestras necesidades. En finanzas se entiende por déficit cuando los gastos superan a los ingresos. Eso lo vimos, jóvenes, en la clase pasada, en el capítulo pasado, recuerdo, en la balanza de pagos, el déficit y el superávit. Les decía que el déficit es cuando se gasta más de lo que se cobra, o cuando vendemos poco y compramos mucho. El término déficit se emplea regularmente para cuentas públicas de una administración. Un escenario económico de déficit se suele considerar negativo al no poderse cubrir los gastos de la administración. Si un gobierno no consigue reducir sus deudas debido a que no le prestan más dinero o ya no tiene reservas para afrontar sus pagos, solo puede corregir el déficit a través de su endeudamiento con el Banco Central de ese país. Tiene que revisar sus cuentas muy bien y ver de dónde va a tomar dinero para poder cubrir sus compromisos. Y el Banco de México, que es es el actor principal financieramente hablando en un país, debe de revisar qué es lo que va a hacer. Tal vez subir la tasa de interés, controlar un poco la inflación, emitir menos dinero, quitar dinero de circulación, ¿ok? Tipos de déficit según la contabilidad. Hay varios tipos. Déficit fiscal, el que puede sufrir la Secretaría de Hacienda. Déficit público, el que puede sufrir el Estado. Déficit presupuestario, cuando el presupuesto no es suficiente, lo que se presupuestó no es suficiente para poder cubrir las necesidades de un país. Déficit exterior, el endeudarnos
con otros países, déficit comercial que no podemos exportar y solamente estamos importando. ¿Ok? Bien, jóvenes, también tenemos déficit de capital y déficit financiero. Bien, con esto, jóvenes, terminamos el tema de problemas macroeconómicos, que son los que nos está marcando precisamente el programa de estudio y que aquí los vimos. ¿Ok? Son muy sencillos, pero muy reales. ¿Vale? Agradezco, jóvenes, su atención. Por favor, denle like si les gustó, ¿verdad? Y si no les gustó también. Nos vemos en clase. Recuerden que va a haber una sesión de preguntas de parte de un servidor y respuestas de parte de ustedes. Adiós, cuídense.